Muy buenos días. Hoy vamos a ver las 8 objeciones para obtener un listing de una propiedad. Así que contanos un poquito, Marce. Vamos a arrancar con la número 1, que es el precio. Sí, Mati. Bueno, esto es muy difícil primero explicarlo en 20 minutos, porque la verdad, las objeciones es lo más importante y lleva mucho tiempo cómo hablar con los clientes, pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible, obviamente, y queremos dar el crédito de dónde sacamos esta información, por más que yo, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, hice 23 transacciones, 19 fueron listings, y el crédito igual se lo doy a mis coaches Daniel y Orlando Montiel, de ahí estamos tomando la información. Y si quieren saber más, cómo ver los videos y toda la información, obviamente nos pueden contactar a vos, Mati, y a mí para mostrarles bien exactamente todo acerca de cada objeción. Pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Con respecto al dinero, siempre tenemos que hablar con los clientes, con los vendedores, y preguntarle, por ejemplo, si nos dice, mostrarle las estadísticas, y si nos dice, Mati, en la propiedad la quiero vender en $380.000, pero le estamos mostrando que la última propiedad se vendió en 350 y hay otra propiedad en 360. Entonces ustedes le dicen, señor vendedor, si usted fuera un comprador, ¿cuál compraría? ¿La de usted por 380 o esta por 360, Mati? Totalmente. Es como que el precio es la principal objeción que tenemos, el precio, el dinero, porque básicamente de eso se trata, o sea, la negociación, ¿no? El cliente quiere vender porque quiere un dinero. Ahora, que yo quiera un dinero no es una suficiente razón para que alguien me lo pague. Entonces, las propiedades o las cosas, los objetos, valen exactamente lo que otra persona está dispuesta a pagar. Yo puedo decir que mi casa vale $1.000.000, pero si nadie me la paga, no vale $1.000.000, sino que vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. Entonces, esa información de cuánto está dispuesto otra persona a pagar por mi propiedad está justamente en el historial de las propiedades vendidas. Entonces, si yo miro el historial de las propiedades vendidas y veo que una propiedad igual a la mía se vendió hace una semana a 100.000, difícilmente yo pueda vender esa propiedad en 120 o 130. Nadie puede vender un billete de $100 por $200. ¿Es así, Marce? Totalmente. Y también mostrarle cuántos días en el mercado estuvo la propiedad. Si nosotros le mostramos al cliente y lo involucramos al cliente, él puede ver que si la propiedad que estuvo en 350, que se vendió, estuvo 300 días en el mercado, es porque no, y él quiere vender su propiedad en 3 meses, tiene que acercarse al precio correspondiente y no al precio que él quiere, ¿no, Mati? Tal cual. Y con esto vamos a pasar entonces a la número 2, que es la comisión. ¿Cómo es esto de Total. la comisión? ¿Qué nos dicen de la Mira, comisión, Marce? y nos pasa mucho esto de la comisión. Y ahí volvemos a hacer empatía con los clientes. Tenemos que decirle al cliente, sí, señor vendedor, yo si fuera un dueño, tampoco pagaría la comisión. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿No pagar la comisión o vender más caro su propiedad o con el mayor valor, que le quede más precio por su propiedad? Entonces ahí es donde le tenemos que mostrar eh, las estadísticas, cuántas propiedades se venden sin realtor, cuánto es el valor que le pone al estar con un realtor, el aumento del precio a la propiedad y lo que se va a quedar el vendedor. Por ejemplo, si le decimos que son estadísticas que las podemos buscar, el realtor vende un 19% más que un for sale by owner. Entonces, si él vende un 19% más y paga un 6% de comisión, le va a quedar un 13% más. Entonces, le tenemos que mostrar eso. También otra cosa con respecto a la comisión es eh, decirle, usted, señor cliente, ¿tiene el tiempo para hacer las llamadas para recibir las llamadas de los showing, monitorear el mercado? ¿Tiene el tiempo y la comodidad de todo el trabajo que tiene que ver con todo este proceso de la venta?
Y ahí también mostrarle las estrategias, decirle, hoy el comprador está comprando las propiedades con Internet, por ejemplo. Usted sabe cómo poner las propiedades en Internet, no solamente en el MLS, pero si el 90% de los clientes hoy compran con Internet, ¿usted sabe hacer eso? O sea, tenemos que darle el valor de por qué nos vamos a ganar el 6% de comisión, ¿no, Mati? Claro, exactamente. Y es muy importante esto que comentabas de las estadísticas, ¿no? Esas estadísticas están en general en la asociación, pero es muy importante tener siempre la fuente, es decir justamente esto, un realtor vende por encima del precio que de un dueño directo. Y muy importante marcar esto de la profesionalización. La mayoría de las negociaciones, cuando nosotros estamos negociando, el problema que tenemos es que se transforman en negociaciones personales. Si yo negocio con Marcela por mi propiedad, lo único que va a suceder es que entre nosotros empezamos a discutir, naturalmente una persona no profesional discute solamente el precio, entonces empezamos que yo quiero 100, que yo quiero 120, que yo quiero 100, que yo quiero 120, y en un momento se empieza a trabar y se empieza a transformar en algo personal. Es decir, se empieza a transformar en algo donde el objetivo por ahí es ganar, o el objetivo es que ella no me gustó lo que me pidió, o no me gustó el comentario que ella hizo de mi casa, o no me gustó cómo se comportó cuando vino, o no le quiero vender a esa persona. Entonces empiezan entre las dos personas que negocian, ¿sí? Empieza a haber un tema emocional. Cuando hay un tercero, un profesional negociando, el tercero justamente lo que hace es filtrar esa situación. Es decir, yo lo que hago es, a mí la persona viene enojada para decirme algo y yo no se lo transmito enojado al comprador o al vendedor. Entonces, la explicación de toda esta situación es lo que genera también de poder obtener la mayor renta posible o el mayor ingreso posible por esa venta. ¿Qué decís, Marce? Totalmente, totalmente, Mati. Y como dijiste vos, mostrarles estadísticas. Por ejemplo, el decirle, según la Asociación de Realtors, el 89% de los vendedores usan un Realtor. Si el 89% lo usa, es por algo, y mostrarle eso a los vendedores. Y el 87% de los compradores usan un Realtor. Entonces, cuando utilizo estadísticas, le explico todo el proceso que nosotros hacemos, monitoreando todo desde el principio hasta el final, lo acompañamos en la parte legal, tributario, en lo personal, en el riesgo de a recibir un contrato y no calificar al comprador. Ahí tenemos otra relación con el cliente cuando lo involucramos y tenemos la empatía con el cliente. Entonces, Mati, hablamos de la objeción del dinero, hablamos de la comisión y cuál es la tercera objeción que tenemos de los vendedores cuando nos Sería, quieren dar un listing. sería la comparación. ¿Qué es esto? Claro, a veces nos quieren comparar con otro realtor o otro cliente o un conocido o tengo un familiar. Ahí le tenemos que incluir preguntas a ellos. Ellos saben, ese amigo que usted tiene, sabe el precio promedio por pie cuadrado, sabe las fechas de venta, los plazos de venta de una propiedad, mostrarle el valor que nosotros le damos y siempre decirle cuándo usted va a tener la otra cita con el otro realtor, si te dice que va a tener una cita. ¿Cuándo la va a tener? Ah, bueno, la va a tener mañana. Ok, pasado mañana lo estoy llamando, pero siempre mostrarle al vendedor las preguntas que le tiene que hacer al otro realtor, porque hay muchos realtors que no están bien informados, ¿no, Mati? Claro, exactamente. Otras preguntas que tenemos que hacer, también siempre las preguntas, obviamente, depende de quién seamos nosotros, ¿no? Porque si nosotros somos, por ejemplo, una persona experimentada, somos una persona que tiene ya mucha experiencia y mucha trayectoria, por ejemplo, como el caso de Marcela, que tiene más de 18 años de trabajo, entonces ella le puede decir, pregúntale cuántos años tiene en el mercado esa persona que te está atendiendo, ¿sí? ¿Cuánto hace que está vendiendo propiedades? ¿Cuántas propiedades vendió en el último tiempo? ¿Cuántas vendió en la zona? Obviamente que todas esas preguntas las tenemos que hacer siempre que nosotros tengamos justamente esa trayectoria. Pero si no la tenemos, la trayectoria, justamente tenemos que venir más preparados aún, más preparados. Tenemos que venir con información, tenemos que dejarle algo a la persona en la casa, un resumen, una tasación,
CMA, o sea, un informe donde le estamos mostrando información nuestra. Tenemos que mostrarle, si estamos en redes sociales, qué hacemos. O sea, tenemos que buscar la mayor cantidad de información de nosotros para, para responder esta pregunta al cliente. ¿Por qué con nosotros? ¿No, Marce? Totalmente, Matías. Por eso es importante que le mostremos al cliente y decirle, señor vendedor, entiendo que esta es un proceso que va a ser, que es uno de los más importantes en su vida. Y es importante que elija con quién usted va a trabajar. Por eso le dice al señor vendedor, usted hágale todas estas preguntas, que si nos contactan se las vamos a dar, para calificar al próximo agente inmobiliario, ¿no, Matías? Tal cual, exactamente. Y por otro lado, cuando nosotros somos muy nuevos, ¿sí? Que por ahí eso se devela en la situación, una estrategia también es preguntarle, decirle, mira, yo soy una persona donde vos serías mi primer listing y me voy a dedicar a tu propiedad más que a nada en mi tiempo que tengo. En cambio, si vos agarras un listing experimentado, va a estar con 17, 18, 20 propiedades y vos vas a ser uno más. Entonces, siempre tenemos que estar bien pensados en cuál es la estrategia que vamos a usar. Lo más importante es estar preparado. Fíjense que siendo el más experimentado o el menos, siempre tenemos distintos argumentos para poder hacer el listing de la propiedad. Y obviamente que hay clientes que no van a ser para nosotros y esos clientes simplemente tenemos que dejarlos correr y seguirlos y darles seguimiento. Nunca, jamás abandonar a un cliente, darle seguimiento cada un mes, cada 2, cada 3, cada 5, hasta que el cliente vende la propiedad, incluso después, porque cuando vende la propiedad probablemente tenga dinero para comprar otra, ¿no? Totalmente, Mati, así es. Con eso, si querés, pasamos a la objeción número 4. Bien, que es la autoridad. Y como dice mi coach Orlando Montiel y Daniel Montiel, la objeción de la autoridad es un error de la precalificación. Si nosotros cuando hablamos con el cliente le tenemos que explicar y decirle, señor cliente, ¿hay alguien más que tiene que tomar la decisión con usted? Y citarlos a los dos juntos. Porque es muy fácil que te digan, no, tengo que consultarlo con mi esposa. Tengo que consultarlo con mi primo, que le tengo mucha confianza. No, es una propiedad junta con otra persona. Entonces, cuando ustedes están en la precalificación, siempre hacerle la pregunta, ¿hay alguien más que tiene que tomar la decisión por usted? Me gustaría que estén los dos juntos. Punto. ¿No, Mati? Excelente. Y con eso vamos a la número 5, que es déjame pensarlo. Típica situación del cliente que no define y que te dice que lo tiene que pensar. ¿Qué hacemos con ese cliente? Totalmente. Mira, esa no es una objeción real. Esa es un escape, como una salida. Tenemos que determinar cuál es la objeción real para ir al punto de eso y decirle, señor cliente, dos cabezas piensan más que una. ¿Qué es lo que tiene que pensar? Y ahí nos quedamos callados. Tratar de sacarle al cliente qué es lo que tiene que pensar y cuál es la objeción real, para ir después a la objeción real, ¿no, Mati? Exactamente. Entonces, de esa forma, el cliente nos contesta. Por ejemplo, tengo que ver si a mi esposa le gusta. Bueno, si a su esposa le gustara, ¿usted tomaría la decisión en este momento? Sí, claro. ¿Podemos llamarla en este momento? O sea, buscar formas de ver cuál es la objeción que tiene real, como decía Marce, ¿sí? Y luego de eso, buscar cómo esa objeción real, entonces, le buscamos para tomar la decisión. Porque simplemente el tema de lo voy a pensar, al ser una demora, un delay, lo único que hace es enfriarnos esa negociación. Y adicionalmente, cuando nosotros no le preguntamos, ni siquiera nosotros sabemos por qué es que no nos está dando el listing. Entonces, tenemos que tener siempre claridad con el cliente. Hace muy poquito una persona me dijo, necesito que me ayudes con este cliente. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿cuál es el presupuesto que tiene ese cliente? Y la respuesta fue, no lo sé. Entonces, si no sé el presupuesto, ya nada de todo el resto puedo avanzar con el cliente. Por eso tenemos que saber cuál es el problema que tiene el cliente en cada momento. Y con esto, entonces, vamos a ir a la número 6, que es no necesito vender. Situación tan típica. Totalmente. Ahí tenemos que volver al principio. Cuando nosotros estamos
calificando o precalificando a un cliente, tenemos que conseguir la motivación de por qué vender. ¿Cuál es su motivación? Si no hay motivación, no podemos hacer nada en la venta, no podemos obligar a un cliente a que esté motivado a vender. Entonces tenemos que ir a la motivación real. ¿Me explico? Entonces, si es la motivación, ahí volvemos que tal vez es un error de precalificación. Entonces, ¿me puede repetir, le puedes decir al cliente, la razón por la cual quería vender? Porque si no quiere vender, eso no se lo decimos, ¿no? Eh, no, él no tiene la necesidad, no quiere vender, no tiene la necesidad, no se la podemos imponer nosotros, ¿no, Mati? Exactamente. Puede haber clientes que realmente no quieran vender, o sea, tenemos dos situaciones. Una es los que realmente no necesitan vender, y si no necesitan vender y no quieren seguir nuestras pautas, realmente no lo podemos ayudar, y es lo que le tenemos que decir simplemente, es, mira, vos no querés vender, vos no querés poner el precio, vos querés vender a otro precio, simplemente yo no te voy a poder ayudar, darle la expectativa, yo no te voy a poder ayudar porque vos no tenés necesidad y tampoco tenés realismo, ¿sí? No tenés realidad de a qué precio se va a vender. Y después están los que simplemente lo usan como excusa, que es como dice Marce, que es simplemente buscar cuál es la razón por la cual se contactaron con ustedes o están en ese proceso, ¿no? Entonces, no necesitas vender. ¿Querés estar un año que yo te traiga personas a tu casa? ¿Querés estar un año recibiendo ofertas? ¿Querés estar un año hablando conmigo y ocupar tu tiempo para no vender? Bueno, estas cosas y muchas más son las que uno tiene que ir pensando para esta objeción. Y con esto entonces vamos a ir a la número 7, que es estoy satisfecho. Exactamente. Totalmente, Mati. A veces los for sale by owner te dicen que estás satisfecho con su trabajo. Ahí tenés que ir por unas 5 preguntas seguidas, directas, y dejarlo hablar al cliente. ¿Qué está haciendo para vender su casa? Y te dice todo. Muy bien. Nada, escuchás nada. ¿Cuántas llamadas ha recibido? Te dice 15. Muy bien. ¿Cuántas veces ha mostrado su propiedad? Muy bien. ¿Ha recibido alguna oferta? Y si está hablando con vos es porque todavía no recibió o si recibió no estaba calificado. Y ahí le decís, muy bien, todo muy bien. Entonces, ¿está verdaderamente satisfecho con el resultado? Y uno se queda callado. Ahí es donde uno puede entrar un poquito y hablar con el cliente y buscarle a él la necesidad que tiene que trabajar con nosotros. Y antes de que pasemos a la próxima objeción, hay que siempre aprender bien las objeciones, practicarlas, Mati, practicarlas y no practicar con los clientes. Se los digo a todo mi equipo, ¿no, Mati? No practicar las objeciones con los clientes. Nosotros hacemos roleplay todo el tiempo en el equipo. Es importante que los realtors sepamos bien las objeciones como de adelante a atrás y de atrás para adelante, ¿no, Mati? Así es, o sea, si nosotros no practicamos con otro realtor, o sea, un compañero nuestro que pertenece a nuestro mismo equipo, con el que trabajamos diariamente, con el que estamos siempre acompañados, con quien nos aconseja, o sea, que puede ser un grupo naturalmente, ¿sí? Si nosotros no practicamos antes con un realtor, entonces estamos practicando con el cliente, ¿sí? Y no podemos practicar con los clientes. O sea, me canso de encontrarme con colegas que vienen a mostrar una propiedad o que van a mostrar una propiedad propia, o sea, que nos llevan a nosotros, y que no saben sobre la propiedad, que no saben sobre las cosas que están pasando, no saben sobre el área, no saben sobre qué está pasando con esa propiedad. Entonces, el conocimiento especializado es una de las 3 cosas que un agente inmobiliario tiene que tener como especialización. Entonces, necesitamos sí o sí aprender y aprender y aprender, y eso se hace solo por la repetición. Y la repetición es diaria, es todos los días ver las objeciones, las 8 objeciones, repetirlas y ver cuáles son las resoluciones a cada una de esas objeciones. Cosa que cuando el cliente nos dice algo, nosotros en automático, sin pensar, ya sabemos qué es lo que tenemos que contestar. Y con esto entonces vamos a ir a la última, que es la número 8, es el compromiso. Totalmente, Mati. Y ahí es al final cuando le decimos, entonces está dispuesto a pagar la comisión, ¿correcto? Y el cliente se va a quedar ahí. Porque con eso paga los gastos de mercadeo,
Monitoreamos constantemente el mercado. La molestia de promocionar su propiedad, mostrarla, recibir llamadas, el peligro de abrirle la puerta a personas que no conoce y recibir ofertas con clientes no calificados. Nosotros hacemos todo eso. Entonces, con nosotros no perdería el 87% del mercado, porque el 87% de los compradores trabajan con un agente. Y finalmente, con nosotros, como el 19% de las propiedades con Realtor se venden a un 19% más, perdón, entonces va a vender con mayor valor. El 19 menos el 6 es un 13. Y con eso Excelente. cerramos. Excelente. Con esto realmente estamos realmente preparados para empezar a tener mayor cantidad de listing. Y con esto llegamos a los 20 minutos. Estamos cerrando entonces la sesión del día de hoy. Así que bueno, muchas gracias Marce, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y nos estamos viendo. Un abrazo, un beso. Chau, chau. Hasta el jueves que viene.